Bienvenidos una vez más a este rinconcito de chismes y drama turco. Su amiga favorita, lista para desmenuzar las últimas novedades del mundo de las series que nos tienen a todos pegados a la pantalla. Hoy, como ya saben, el tema es de aquellos que hacen que el corazón lata con fuerza y la cabeza no pare de dar vueltas. La confesión de Burak Özçivit. Y no se trata de un nuevo papel o de un proyecto emocionante, sino de algo mucho más personal, más íntimo y sinceramente más revelador. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, para aquellos que son nuevos por aquí, permítanme darles la bienvenida a mi canal, su hogar virtual para todas las cosas turcas. Aquí nos sumergimos en el apasionante universo de las series, novelas, actores, actrices, romances, rupturas, chismes y todo lo que haga que este mundo sea tan adictivo. Analizamos personajes, comentamos tramas, criticamos vestuarios, y sobre todo, compartimos nuestra pasión por estas historias que nos hacen reír, llorar y suspirar. Y para no perderse nada de lo que sucede en este emocionante mundo, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así estarán al tanto de cada nuevo vídeo, cada noticia, cada chisme bomba. No se lo pueden perder. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué se trata esta confesión que ha sacudido al mundo de las series turcas? Pues bien, Burak Özçivit, el mismísimo Vali Bey, Kemal Soydere, el hombre que nos hizo suspirar con su mirada y su sonrisa, ha abierto su corazón y ha hablado sobre su experiencia trabajando junto a Neslihan Atagul en Karasevda. Y créanme, la verdad que salió a la luz es mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. Pero para entender la magnitud de esta revelación, es necesario que recordemos el contexto. Karasevda fue un auténtico fenómeno. La historia de amor entre Kemal y Nihan, llena de obstáculos, tragedias y pasiones desenfrenadas, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre Burak y Neslihan era innegable, algo que trascendía la pantalla y se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. La conexión entre ellos era tal, que los fans comenzaron a fantasear con la idea de que ese amor ficticio se convirtiera en una realidad. Los rumores, las especulaciones y los chips inundaron las plataformas. Todos queríamos creer en ese amor épico, en esa conexión inquebrantable que parecía emanar de ellos. Pero, ¿qué sucedía realmente? ¿Era solo trabajo, profesionalismo y buena actuación, o había algo más? Esa pregunta siempre estuvo en el aire, y las respuestas eran escasas. Hasta ahora. Burak, con la valentía que lo caracteriza, decidió hablar. Y lo hizo de una manera muy personal, sincera y honesta. Habló sobre la intensidad del rodaje, las largas jornadas de trabajo, la presión constante y sobre todo, la entrega emocional que exige este tipo de proyectos. Reveló cómo el personaje de Kemal lo obligó a conectar con emociones muy profundas, a revivir experiencias y a sentir cosas que tal vez había mantenido escondidas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Burak confesó que esa conexión con Neslihan, en la piel de Nihan, intensificó esas emociones. Habló de la admiración que siente por ella como actriz, de su profesionalismo y sobre todo, de la huella que dejó en él. No voy a revelar todos los detalles de la entrevista, porque quiero que ustedes también tengan la oportunidad de vivir la emoción de descubrirlo por sí mismos. Pero sí les aseguro que la confesión es impactante y reveladora. Y aquí es donde me gustaría compartir mi propia experiencia y cómo esta revelación me hizo reflexionar. Como fan de las series turcas, como alguien que disfruta analizando cada detalle de las tramas y los personajes, me he preguntado muchas veces cómo es la vida de los actores detrás de la pantalla. Nos dejamos llevar por la fantasía, por la emoción, por el drama, y a veces olvidamos que detrás de cada personaje hay una persona real, con sentimientos, con vivencias, con una vida propia. La confesión de Burak me hizo recordar esto. Me hizo comprender que los actores son seres humanos que se entregan a su trabajo, que se sumergen en sus personajes y que en ocasiones, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa. Me hizo reflexionar sobre la vulnerabilidad que demuestran al compartir sus emociones con el mundo, sobre el esfuerzo y el sacrificio que implica su trabajo. Pero la confesión de Burak también me hizo pensar en la complejidad de las relaciones humanas. En cómo las emociones pueden ser intensas, en cómo los sentimientos pueden surgir, en cómo la admiración y el cariño pueden ser confundidos con otras emociones. Y sobre todo, me hizo recordar la importancia del respeto. Respeto por las relaciones ajenas, respeto por los compromisos, respeto por las decisiones de cada persona. Y por supuesto, esta confesión me hizo apreciar aún más el trabajo de los actores.
Porque al final, son ellos los que dan vida a las historias, los que nos emocionan, los que nos hacen soñar. Son ellos los que nos permiten escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de fantasía y drama. Y al escuchar la confesión de Burak, comprendí aún mejor el esfuerzo que hacen, la dedicación que ponen y la vulnerabilidad que demuestran. Pero ¿por qué esta confesión es tan importante para nosotros, los fans? Porque nos da una perspectiva diferente. Nos permite ver más allá de la pantalla, comprender la complejidad del trabajo actoral y apreciar aún más la magia de las series turcas. Las series turcas como Kara Sevda son mucho más que simples historias de amor y drama. Son ventanas al mundo, espejos que nos reflejan nuestras propias emociones. Nos enseñan sobre el amor, la pérdida, la amistad, la familia y sobre todo, sobre nosotros mismos. Nos conectan con otras culturas, nos abren los ojos a diferentes realidades y nos brindan la oportunidad de aprender y crecer. Y en este contexto, la confesión de Burak es un recordatorio de la humanidad de los actores y de la complejidad de las relaciones humanas. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras emociones y sobre la importancia del respeto y la empatía. Esta confesión es un testimonio de la importancia de estas series, que como ya dije, son más que simples entretenimiento. Son experiencias que nos enriquecen, nos emocionan y nos hacen reflexionar sobre la vida y las relaciones. Para terminar, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Burak? ¿Cómo creen que ha impactado en sus carreras? ¿Cómo les hizo sentir esta revelación? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y compartir sus puntos de vista. Y no olviden dejar su me gusta si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis futuras novedades. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y drama turco. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.